Tesoro Nacional para impulsar la creación de unas 50.000 fuentes de empleo, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, y el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP suscribieron el jueves anterior un acuerdo que reforma el 1.5% del impuesto solidario sobre las ganancias netas. Con esta, ya son 2 las medidas de revisión tributarias aprobadas este año por la Administración del Estado. La primera fue el ajuste de la base tributaria del impuesto sobre la renta para asalariados entre 15 y 16.000 lempiras, que beneficia a cerca de 5.000 trabajadores que en conjunto dejarán de redituar unos 300 millones de lempiras al Tesoro Nacional. La iniciativa legal del Ejecutivo también pone fin a la pugna legal que el sector emprendedor venía demandando por derogar ese tributo debido a que dejaba de competencia al país al desestimular la inversión local y extranjera. La regulación propuesta en la enmienda presidencial ya está en manos del Congreso Nacional para su debate y sanción legislativa, que de ser aprobada tendrá un impacto en la captación de tributos entre 500 y 550 millones de lempiras al año, según la titular de Finanzas, Rocío Tábora. Ante la merma del 1.5 sobre las ganancias de capital, el conglomerado empresarial anunció la apertura de al menos 50.000 fuentes de trabajo nuevas a partir de este año. La baja del tributo contenida en la ley del impuesto sobre la renta mejorará la competitividad nacional frente al resto del área centroamericana e inicialmente incidirá de forma directa en empresas con ingresos brutos menores a 300 millones de lempiras que quedan exentas de pagar el 1.5 o 0.75% de sus ingresos. El entendimiento gobierno-empresa privada está orientado en gran medida a favorecer las actividades de las micro, pequeña y parte de la mediana empresa nacional que dispondrán de más recursos. A partir del año 2019, las compañías con ingresos brutos de entre 300 millones y 600 millones de lempiras, el porcentaje se reducirá a 0.75 y 0.5% respectivamente. Las empresas que tengan ingresos superiores a 600 millones de lempiras se les aplicará una tasa de 1%. La gradualidad de la desgravación indica que al año 2020 solo las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de lempiras quedan sujetas a una tasa de 1%. El anuncio del acuerdo fue anunciado por el propio gobernante en la toma de posesión de la nueva junta directiva del COEP para el periodo 2018-2020, presidido por Juan Carlos Icafi, junto a quienes se suscribió dicho documento. La palabra cuando se da hay que cumplirla. Dije que posterior a las elecciones y dependiendo de los resultados se iba a hablar al respecto y hemos estado hablando al respecto, indicó el gobernante. El gobernante solicitó al Poder Legislativo asumir la responsabilidad de modificar, derogar o hacer lo que corresponde con cariño, porque los números deben estar balanceados. Sin embargo, la disposición tributaria se recibió en medios digitales y redes sociales con aprobación y demanda de equidad fiscal al alcance al colectivo nacional al bajar del impuesto sobre ventas, que hace unos años pasó de 12 a 15%, por fomento del ingreso, el circulante y la actividad económica que dispondrá de más dinero circulante. Para la entrevista informó Gisela Calix y Leila Venda. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar este importante tema y consideramos también muy importante la determinación que ha asumido el Poder Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández, llegando a este consenso con la clase empresarial de nuestro país para ir desgravando poco a poco, paulatinamente, este 1.5% que cuando se aprobó, cuando surgió, hubo bastante polémica también. Este impuesto se grava sobre las ganancias brutas que tienen los empresarios en nuestro país y como contraparte ya se dice que se va a generar cerca de 50.000 empleos, ya que los empresarios van a tener más ganancias, mayor capital y van a tener mejor capacidad para invertir y esto genera desde luego mayor empleo, mayor riqueza en Honduras. Vamos a abordar cuál es el impacto de este proyecto orientado a modificar el 1.5% esta mañana. Nos acompaña, inicialmente les presento al ministro
Carlos Madero. Él es secretario en los despachos del trabajo y también miembro de la Fuerza de Tarea de Empleo del Gobierno de la República. Ministro Madero, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos acá a su programa. Definitivamente yo creo que hoy es una gran noticia la que se trae para el pueblo hondureño y sobre todo para el sector productivo, que nos muestra en primera instancia lo que representa el diálogo. Cuando el diálogo realmente produce y da frutos y es parte de una dinámica de la sociedad, podemos llegar a acuerdos que las partes podamos encontrar coyunturas donde se refleje una necesidad o un bien público para la población. Y hoy vamos a hablar de este tema del 1.5%, que en primer lugar es fruto casualmente del diálogo, ya del diálogo que está establecido el presidente de la República y empieza a dar primeros resultados tempranos, como lo tenemos. Gracias, ministro. También les presento aquí a mi izquierda al señor Roberto Oseguera. Él es el representante de los pequeños hoteles de nuestro país. Don Roberto, buenos días, ¿cómo está usted? Guillermo, buenos días. Siempre es un gusto estar en sus programas. Es la verdad una satisfacción compartir con ustedes los grandes temas de interés nacional. Este es un tema que definitivamente, como dice el ministro Madero, de interés nacional, producto de los diálogos que hemos emprendido ya con el sector público, que creemos que tendrá muchos beneficios para la industria hondureña. Gracias, don Roberto. También está con nosotros esta mañana el señor Oscar Girón. Él es el director ejecutivo de la Asociación de Productores Avícolas de Honduras, ANAVI. Don Oscar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Guillermo. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Roberto. Creo que hay un aspecto bien importante y es considerar un antes y un después. Desde un antes, ¿qué sucedió antes o cuando se emitió el decreto 22A? Que lógicamente de una u otra manera esto tuvo una repercusión en la parte económica y en la parte de la producción. Entonces hay que ver ese antes y ese después para poder evaluar los aspectos económicos y lógicamente los aspectos sociales de Honduras. Muchas gracias, don Oscar. Ministro, y esta sería la segunda acción en lo que va del año que el gobierno aplica para mejorar la situación tributaria. Se amplió la base en SEPTA del impuesto sobre la renta de 15 a 16 mil empiras al mes y ahora esta degradación gradual del 1.5. Sí, bueno, yo creo que es muy importante que la población conozca en primera instancia el origen de este 1.5% famoso de esta reforma al impuesto. Cuando esta reforma se aprobó, en realidad no se aprobó con la calidad de que fuese un impuesto per se, sino que en realidad era una medida antievasión que la tienen también varios países, ¿verdad? La tienen varios países, pero el tema era que en ese momento, cuando se pudo aprobar, claro, el tema de evasión fiscal era bastante grande y hay que reconocer que el Estado hondureño ha venido avanzando y dando pasos significativos en tema de recaudación fiscal. O sea, estamos hablando que todo este tipo de reformas de 1.5, después vino la facturación electrónica, entonces todo esto viene generando condiciones para la tributación. Está claro que un país que no tributa es un país que no puede generar mejores condiciones. ¿Por qué? Porque los tributos, al final de cuentas, vienen y se convierten en la herramienta que tienen los estados para el desarrollo de los pueblos. Estamos hablando de educación, salud, carreteras, puertos, qué sé yo, servicios públicos, todo lo que un estado en general construye o permite, al final de cuentas, estructurar, viene de la recaudación tributaria. Y Honduras era uno, y sigue siendo todavía, es uno de los países que tiene temas de recaudación tributaria sumamente bajos. Claro, eso tiene una relación directa con la informalidad, ¿verdad? Cuando tenemos un país que tiene mucha informalidad, la informalidad se traduce en dos factores. Se traduce, por un lado, en la incapacidad de tributar y en el tema salarial, el tema laboral, ¿verdad? Entonces, ahí se mezcla normalmente la informalidad. Entonces, Honduras es un país donde obviamente ha venido caminando, ¿verdad? En el tiempo, y hemos tenido que venir haciendo diferentes modalidades. Ya ahorita, parte de este gran diálogo que el presidente Hernández ha estructurado, hemos tenido un diálogo muy franco y muy sincero con el sector privado. Empezamos a evaluar y realmente ya cuando uno empieza a ver la evolución de cómo el sistema antievasión ha venido caminando, entonces ya nosotros podemos tomar algunas decisiones
que permitieran que se fuera dando, por ejemplo, esta derogación progresiva del 1.5%, porque lo que ocurre es que en realidad el 1.5% como mecanismo de antievasión lo que hace es generar por así decirlo, esta especie de impuesto, ¿verdad? Y las empresas tenían dos vías, o hacían su declaración del 25% o se acogen al 1.5%. Entonces, pero también la facturación electrónica ya vino automáticamente a cubrir el tema antievasión, porque claro, muchas de las empresas que antes tenían, de repente la empresa principal era la tributadora, pero muchos de sus conexos no hacían una tributación. Entonces, claro, al meter la factura electrónica, todos aquellos que no tributaban se vieron obligados a tributar. Y eso ya nos permitió en el tiempo, y es parte de lo que hablábamos en el diálogo con el sector privado, efectivamente ir liberando este tipo de medidas de presión, que son medidas de presión sobre todo para que se ejerza la actividad tributaria, que yo creo que en Honduras no deberían de existir. O sea, ya Honduras debería de ir ya caminando a un sistema de tributación donde todos los hondureños sepamos que tenemos que tributar, porque ningún país del mundo, si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos y usted no tributa, le aseguro que hasta la caja se la rematan a la persona natural. Si usted, por ejemplo, va normalmente a un país desarrollado y va, sobre todo en el mes de diciembre, si alguna vez tiene la oportunidad, se va a dar cuenta que en el mes de diciembre el Estado empieza a rematar casas, empieza a rematar. ¿Por qué? Porque la tributación para estos estados es esencial, y es esencial para todos los países también. Pero ya nosotros ahorita en el diálogo había un tema importante. Obviamente el 1.5 que genera este impuesto generaba una presión sobre los empresarios, porque tenía algunos techos, tiene techos. Entonces, por ejemplo, eso se daba para ingresos de 10 millones en adelante. Y a veces, muchas veces, una microempresa puede generar esos 10 millones, aunque su margen al final sea para el dueño muy chiquito, pero porque hay microempresas muy intensivas de generación de ingresos brutos, pero no necesariamente significa que son sus ganancias, ¿no? Sí. No significa que son iguales. Entonces, haciendo el análisis que estábamos en esta mesa de diálogo, decíamos, bueno, yo creo que esta presión tributaria puede disminuirse, y estos ingresos o este flujo puede servir efectivamente para que se cree puestos de trabajo. Y así fue como en el diálogo nacional y después en la Fuerza de Tarea de Empleo, el sector privado tuvo una reunión con el presidente Hernández donde se tocó directamente el tema del 1.5%. El presidente es una persona que cuando dice algo y empeña su palabra lo cumple. Quedamos ese día que íbamos a hacer el análisis respectivo para ver qué mecanismo podíamos ir estructurando, primero que no desestabilizara las finanzas públicas, ¿verdad? Y en segundo, que permitiese que empezase este mecanismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica? ¿Verdad? Lo que va a ocurrir es que este primer paso, por así decirlo, de que se sube el techo hasta 300 millones, lo que va a hacer es que va a abarcar a la mayoría de microempresas y alguna parte también de la mediana empresa, ¿verdad? Que son las que pueden llegar a tributar. O sea, fue un salto cualitativo donde obviamente al final de cuentas el Estado hondureño va a tener un sacrificio fiscal que ronda los 550 millones, pero yo creo que es un sacrificio fiscal que el gobierno lo está haciendo para que los chiquitos crezcan. En la medida que nosotros hacemos que la MIPYME se fortalezca, estamos seguros que es la que genera empleo inclusive un poquito más rápido. Pero entonces ahí hay un sacrificio que el Estado va a hacer, sabiendo que ese sacrificio va a reducirse, va a combinarse o va a entrar en materia de empleo. O sea, cuando yo doy o el Estado se sacrifica o tiene una inversión el Estado porque deja de percibir un tributo, en realidad el único mecanismo que lo debería de garantizar es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, doy una concesión, yo estoy dando en cierto sector, por ejemplo, estoy permitiendo que no se pague el impuesto, lo que el Estado debería de recibir
todos los hondureños como paga es la creación de puestos de trabajo. Porque ese impuesto que yo dejo de tributar, cuando entra la masa salarial de trabajadores que pueden entrar por un impuesto, ese impuesto se regresa en el consumo de todos aquellos que trabajan. Lo que no podemos tener es un sistema que permita que alguien tenga una exoneración de impuestos y no se convierta al final de cuentas exoneración en un puesto de trabajo, porque entonces cuando eso no lleva consigo el puesto de trabajo, entonces ahí se convierte en únicamente un beneficio para la persona o para la empresa. Entonces yo creo que por eso corresponde este enfoque cuando uno mira y analiza. Entonces alguien se dice, ¿y por qué no empezaron todos al mismo tiempo? No, porque primero sabemos que hay una presión fiscal que está ahí, ¿verdad? Segundo, sabemos que la MIPYME genera muchísimo empleo muy rápido, tiene esa capacidad, ¿verdad? Aparte que son los que pueden, por así decirlo, más golpeados de todo el tema. Cuando nosotros hicimos el análisis, realmente la MIPYME terminaba siendo la más golpeada en todo este tema. Y al final de cuentas después viene una escala, ¿verdad? Primero viene el techo se sube a 300 millones y después de 300 millones a 600 millones se baja de 1.5 a 0.75. Después de 600 millones para arriba queda el 1% y ya después en el tiempo, después del 2020, va a quedar solamente las que tienen ingresos mayores de 1.000 millones, que esa es la gran empresa hondureña, ¿verdad? Que igual, independientemente, aunque tenga este mecanismo del 1.5%, realmente la ley le da la atribución de poder hacer su reporte de tributos normal con el 25%. Entonces ahí, claro, ahí es una evaluación que cada empresa tendrá que hacer internamente. Pero yo quiero decirles que efectivamente esta decisión que se ha tomado ha sido una decisión que lleva consigo el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. O sea, no es una decisión realmente que se hizo antojadizamente y ya pudimos ver que el Estado hondureño fue avanzando en temas de tributación. Entonces, cuando nosotros avanzamos en temas de tributación, eso genera que podamos quitar ciertos candados porque efectivamente ya hay una disciplina tributaria que se convierta al final de cuentas en beneficio para la población. Muy bien, ministro Madero. Y desde luego este tema de los tributos es muy dinámico y también muy importante, porque como lo dijo el ministro Madero, un Estado que no genere la suficiente capacidad de ingresos anualmente es un Estado que no puede desarrollarse. Y cuando se asume y se renuncian a este tipo de ingresos, entonces aquí los gobiernos, los estados deben de poner la mente creativa. ¿Cómo van a hacer para, si voy a rechazar esto, cómo voy a hacer para captarlo? Y esa medida de la generación de empleo resulta la receta más adecuada, porque la persona que gana un salario al mes genera compra, genera riqueza y ahí se va dinamizando la economía, se compra, se gasta. Y eso es un foco muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Don Roberto Oseguera, los pequeños hoteles, ¿cómo reciben la iniciativa y en qué les va a favorecer a ustedes? Guillermo, primero hay que hacer un poquito de historia con este tema, como decía el ministro Madero. Esto viene desde 2012, cuando el decreto 96-2012, el gobierno de la República en aquel entonces establece el impuesto, ¿verdad? Y lo establece para ingresos superiores a 100 millones de lempiras. 100 millones de lempiras. Después, con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en el 2013, se baja a los 10 millones, como decía el ministro Madero. Yo creo que en un inicio la medida era prudencial, porque había alguna evasión, ¿verdad? Y como él dice, es una medida anti-evasión. Lo malo fue haberlo bajado a 10 millones, que es un techo bastante bajo, donde la microempresa, la mediana empresa ya es bastante afectada. Definitivamente que la medida que el gobierno está tomando ahora y que nos alegra mucho que el presidente Hernández esté cumpliendo con lo que nos ha indicado, eso es de felicitarlo, ¿verdad? Es una medida que nos traerá mayores flujos a la pequeña y mediana empresa. Esos flujos, a su vez, generan crecimiento económico. Ese crecimiento económico lleva consigo la creación de nuevas fuentes de trabajo. Entonces, evidentemente que es una medida positiva, es una medida que viene a tono con las actuales circunstancias. El sector hotelero
en diciembre, diciembre del año pasado, enero de este año, fue muy golpeado por la crisis política que se dio. Más del 90% de las reservas se nos cancelaron. O sea, hubo una reducción en nuestros ingresos superior a los 2.000 millones de lempiras. Esta medida que viene hoy, se toma hoy, viene a compensar un poco ese impacto que sufrimos en diciembre del año pasado. Así que la vemos con buenos ojos y definitivamente va a contribuir a la recuperación de los pequeños hoteles, va a contribuir a la generación de nuevas plazas, como dice el ministro Madero, y lo más importante es que va a ayudarnos a cumplir con las metas del Plan 2020. En el Plan 2020 se establece que debemos generar más o menos 255.000 empleos en el sector turismo. También se establece que debemos crear 5.000 nuevas habitaciones. Para eso se necesita flujo, para eso se necesita dinero. Y este dinero que va a entrar va a venir a ayudarnos a cumplir con el Plan 2020. Este dinero va a aliviarnos un poco a pedir menos préstamos, por así decirlo, ¿verdad? A meternos de repente en menos problemas, ¿verdad? Yo creo que es una medida muy acertada, que la estábamos esperando y nos alegra mucho que se esté cumpliendo y que definitivamente, como le digo, es muy bien recibida por nosotros. ¿Cuántos empleos generan ustedes actualmente? Nosotros generamos en el sector turismo 230.000 empleos aproximadamente. De esos 230.000 empleos, los pequeños hoteles representamos el 80% de la oferta hotelera de este país. Nosotros tenemos hoteles en los 298 municipios de Honduras. En los 298 generamos, además de eso, representamos más de 22.000 habitaciones de las 26.000 que tiene Honduras. Entonces, es un sector muy importante para el cual la medida es definitivamente... Es un aporte muy significativo. Es un aporte muy significativo, como le digo, que viene a aliviarnos en este proceso donde hemos venido de una crisis que tenemos que recuperar lo antes posible. Gracias, Roberto. Oscar Girón, ¿cómo reciben los productores avícolas la medida? Gracias, Guillermo. Yo creo que hay un aspecto bien importante, lo mencionaba al principio, es evaluar lo que sucedió anteriormente. Casi el 90% de todas las compañías de nuestro sector estaban grabadas. ¿Qué significaba esto? Que la mayor parte de productores preferían no seguir creciendo para evitar y tener una implicación en el pago de este tributo que era muy alto. O sea, estamos hablando de un 90% afectado, que lógicamente venía de una u otra manera a más bien hacer una barrera para poder seguir creciendo. Otro aspecto bien importante que nosotros teníamos en cuenta es el cierre de varias empresas. Se dio el cierre de varias empresas producto de que no había oportunidad para poder seguir creciendo. Esto yo creo que en perspectiva no fue un aspecto económico muy positivo para el país, pero por eso decía, ahora hay que ver que la medida tomada por el Gobierno de la República ha sido, señor ministro, una buena medida, porque ¿qué va a generar esto? Y hay que ver ahora la cuestión positiva, creo que usted lo mencionaba muy bien. Acordémonos de que si usted tiene el flujo de caja necesario para poder seguir creciendo, va a tener esa facilidad para poder invertir. Y si logra usted invertir, va a generar empleo. Y si usted genera empleo, va a generar tributos. O sea, esto es como una manera de poder evaluar los aspectos que tiene el beneficio de estas nuevas disposiciones del gobierno. Yo sé que con el Plan 2020 y con el tema de comida en su mesa son temas bien importantes para el gobierno y nosotros siempre lo dijimos. Algunos sectores, en el caso del sector agropecuario, debe ser, y especialmente el avícola, que es un producto que tiene que estar en la mesa de todos los hondureños, debería de haber sido considerado en otra forma. Pero bien, yo creo que ya esto ya es darle vuelta a la página y ver el beneficio positivo, sinceramente, que estamos teniendo en este sentido. Yo creo que ahora, pues, nosotros vamos a poder invertir. Uno de nuestros sectores tiene muy en mente y está proyectando inversiones a través de lo que es la biogeneración con la gallinaza, que es un subproducto de lo que generan las mismas granjas.
y los techos solares. Yo creo que ya con esta, podemos decirle, con este respiro financiero que van a tener las empresas, se van a poder hacer algunas inversiones. Consideramos y reiteramos que la medida del gobierno ha sido muy positiva. Muy bien, gracias, don Oscar. Ministro Madero, ¿cuándo espera el gobierno presentar ya la iniciativa formalmente al Congreso Nacional? Bueno, la iniciativa ya se ha venido trabajando, ¿verdad? Las diferentes mesas de la Fuerza de Tarea de Empleo fue una de las prioridades. El día que nos reunimos casualmente con el presidente en torno a este diálogo nacional, ¿verdad? Estructuramos junto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada 4 mesas de trabajo, ¿verdad? Una mesa tenía que ver con competitividad y la mesa de competitividad, su primer punto era el 1.5%. O sea, era un tema que estaba muy enfocado. La ministra Tábora quedó encargada específicamente de la construcción de este tema porque en el tema de competitividad no solamente era el 1.5%, es muy importante decirlo. También está el tema de seguridad, que va muy ligado ahí, tiene que ver también con la tasa de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos cosas que van a la par, ¿verdad? Son dos cosas. Una es cómo hacemos que haya más flujo de caja dentro de las empresas, y otra es que el sistema de seguridad siga manteniendo los índices, ¿verdad? a la tendencia a la baja de la violencia. Ustedes vieron la semana pasada que realmente da alegría, pero Honduras ya no está en ni San Pedro Sula ni Tegucigalpa entre las 25 ciudades más violentas del mundo. Antes eso parecía que hasta en cierta medida como que los hondureños nos llegamos a acomodar a que eso pudiese ser una realidad, y eso no es así. El presidente lo dijo desde el gobierno anterior también, ese era un tema sumamente prioritario, pero es un tema que ya no lo podemos dejar nosotros ahí, ¿verdad? Ahora, va a llegar, y lo decía el presidente, y creo que lo ha dicho muy sabiamente, ya va a llegar un momento en que el tema de represión ya no va a afectar las cifras. El tema preventivo es el gran tema ahorita que va a agarrar el gobierno. Por ejemplo, si uno mira, si ustedes ven ahorita, también parte de estos acuerdos y con la fuerza de empleo, se están construyendo muchos centros educativos ahorita. Se dejó una cantidad de dinero bastante grande, porque si no le empezamos también con estos mismos aportes a apuntar al sector educativo, dentro de 10 años vamos a tener otro problema social grandísimo, porque no estamos formando a nuestra gente y haciendo una prevención desde pequeño. Si usted fíjese un poquito, y en Honduras los conflictos son cíclicos. Cada 10 años hay un ciclo, ¿verdad?, de conflictos. Ya uno como que ya lo está viendo así como un ciclo. Y eso tiene que ver con el sistema educativo, casualmente. Entonces, es muy probable que unido a esto, que tiene que ver con el 1.5, también la inversión en el sistema educativo va a ser fundamental, y en la parte técnica, en el sistema de formación profesional, porque si nosotros no lo hacemos, no vamos a poder realmente alcanzar el objetivo previsto. O sea, ahorita por lo menos se tiene la idea de que van a haber 5 grandes centros de enseñanza de muy alta calidad públicos, por cierto, 5 centros públicos donde se va a invertir muchísimo para elevar el sistema de la calidad educativa, que es muy importante, porque si nosotros no apoyamos al sistema educativo, aunque sigamos metiéndole plata al sistema de represión, eso es algo que hay un caldo de cultivo atrás que está dándose por generación. Entonces, yo creo que el tema de la calidad educativa va a ir muy ligada a este tema, ¿verdad? Y nosotros esperamos que ya el Congreso Nacional, en el caso del 1.5%, ya esta semana inclusive pueda empezar las discusiones de este anteproyecto de ley que mandó el presidente. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio, porque tiene que ver con un tema mucho más allá que solamente un tributo, ¿verdad? Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la prevención, ¿verdad? Porque si bien es cierto, ya ahorita empezamos a ver que vienen a la baja los índices delincuenciales, ¿verdad? También si nosotros no empezamos a preparar nuestra gente, nuestros niños desde chiquitos. Mire,
el conflicto del 2009 fue hace 10 años. Y en el 2009 habían niños que tenían 10 años. Tenían 10 años. ¿Verdad? Esos niños ahora tienen 19 años o 18 años. ¿Verdad? Entonces, claro, uno tiene que saber que tenemos que empezar a hacer que el sistema educativo vaya más allá en tema de prevención, porque estos niños que estaban antes, ahora si no se les atiende correctamente, entran en una pandilla, entran en una mara, y eso al final de cuentas nos afecta a todos nosotros como sociedad. Entonces, creo que la otra vertiente que va muy cerca del 1.5%, ¿verdad?, es el tema de cómo hacemos también que la tasa de seguridad se convierta en un instrumento para el sistema educativo, ¿verdad? El presidente ha dicho que ha firmado un pacto con la Alianza por la Educación, ¿verdad? Y ese pacto tiene que ver, y por eso estamos viendo ahorita mucha inversión en escuelas, y va a seguir habiendo mucha inversión en escuelas porque necesitamos que el sistema educativo sea la contraparte. Generamos por un lado mejores condiciones de flujo de empresas y por el otro lado mejor prevención de la violencia, con miras de que en Honduras nuestros niños tienen que ir creciendo y en un ambiente distinto. O sea, no podemos nosotros seguir pretendiendo que simplemente con una medida y no atacando el tema de seguridad, esta cuestión se va a arreglar. No va a ser así. Tiene que ser un poco más integral, así que son parte de las cosas que también hemos discutido con el sector privado. Yo creo que lo hemos discutido con muchísima altura. Yo más bien, uno dice, bueno, ojalá que todos los sectores también entren en esta dinámica del diálogo. Claro, cada sector al final de cuentas tiene su corazoncito y tiene sus temas ahí, ¿verdad? Pero creo yo que lo hemos hecho muy bien. Creo que se ha hecho muy bien, el presidente lo ha dicho, lo dijo antes en su época de precandidato presidencial, que era un tema al cual él iba a entrar y creo que se está haciendo responsablemente. Este agujero fiscal ahí va a estar y el Estado va a tener que hacer, y es una decisión que ha tomado el gobierno, va a tener que hacer sus ajustes internos para cubrir ese déficit, porque al final de cuentas es un déficit en las finanzas públicas que se tienen, son casi 500 millones este año, y esto progresivamente va a ir subiendo a 1.000, ¿verdad? 1.500, entonces vamos a tener que ir haciendo nosotros nuestros propios arreglos internos para cubrir esto. Para cubrir este hoyo, este agujero fiscal que queda ahí, pero también yo reconozco mucho el trabajo que ha hecho el SAR, perdón, que ha hecho el SAR, realmente ha hecho un trabajo extraordinario, y eso permite al final tomar este tipo de decisiones porque uno va compensando en el tiempo, ¿verdad?, el momento de la tributación. Muchas gracias, ministro. Don Roberto Ceguera, este mayor flujo que van a percibir ustedes o que van a tener disponible, ¿en qué lo van a invertir, digamos, el rubro de los pequeños hoteles? Bueno, hay varios habilitadores para el turismo, ¿verdad? El ministro Madero mencionaba uno de ellos, que es el tema de la seguridad, ¿verdad? Si tenemos seguridad en el país, y gracias a Dios que hemos mejorado en esos índices, pues tenemos ambiente para invertir. ¿verdad? Hay ambiente para invertir. Luego el tema de la capacitación, él menciona con la educación. O sea, no podemos pretender que vengan más turistas. Tenemos 1.200.000 turistas nos visitan, ¿verdad? A Costa Rica lo visitan más o menos 5 o 7 millones al año. Nosotros queremos que vengan más turistas, tenemos que tener alguna capacitación, tenemos que tener alguna educación. Saberlos atender. Saberlos atender, ¿verdad? Como él dice, va a haber inversión en educación. Eso es una parte muy importante para nosotros. El tema de infraestructura. Usted no puede tener turismo si no se puede movilizar, ¿verdad? Necesitamos infraestructura. Y los recursos económicos, evidentemente, para poder crecer en las instalaciones físicas, ¿verdad? Y también en la capacitación de nuestro recurso humano. Yo creo que la decisión de hacer estas modificaciones en el impuesto, que yo aquí quiero decirle al ministro Madero, es cierto que en principio hay un sacrificio de 500 millones, pero también es cierto que el crecimiento económico de repente puede generarle mucho más de los 500 millones, claro. Que eso es lo que esperamos. Hay un balance ahí. Hay un balance ahí, ¿verdad? Como cuando nos dicen que, mire, van a sacrificarse en el impuesto sobre la renta, pero realmente lo que va a crecer el impuesto sobre ventas
es mucho más al sacrificio que viene del impuesto sobre la renta. Correcto. Entonces, los recursos, al final, Guillermo, creo yo que deberían de invertirse en nuevas instalaciones, deben invertirse en la capacitación de nuestro recurso humano, deben invertirse en la promoción del sector. Nos alegra muchísimo también que el presupuesto del Instituto de Turismo se ha incrementado, ¿verdad? Lo cual es muy necesario porque necesitamos mejorar la imagen país, ¿verdad? Creo que el gobierno también debería apostarle, y creo que lo está haciendo, a mejorar la imagen país, ¿verdad? Porque tenemos el tema seguridad, tenemos el tema infraestructura, el tema educación, el tema imagen país, tenemos que tener buenos resultados al final. Es una cosa que va sumando y al final tiene que incrementar el resultado. Nosotros creemos y estamos convencidos de que tenemos la mejor infraestructura natural que existe en Centroamérica. Tenemos las mejores playas, tenemos los mejores bosques, tenemos las mejores ruinas, tenemos todas las condiciones necesarias para hacer de Honduras un país altamente competitivo con Centroamérica y con el Caribe. O sea, Punta Cana en República Dominicana, que recibe 17 o 15 millones de turistas al año, no tiene nada que envidiar. Honduras no tiene nada que envidiar a Punta Cana o Cancún. Roatán, Cayos Cochinos, Tela, son bellezas mejores o iguales que ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tener un 10% de lo que ellos reciben? Pues sencillamente porque de repente las cosas no las hemos hecho también. Gracias a Dios las estamos mejorando. Gracias a Dios estamos, creo yo, en una ruta correcta, ¿verdad? Hacia allá. Nos alegra muchísimo que el turismo sea prioridad nacional. Nos alegra muchísimo que el turismo esté dentro de los pilares del Plan 2020 y los empresarios estamos dispuestos a seguir contribuyendo, estamos dispuestos a seguir invirtiendo. Es más, los pequeños hoteles y los pequeños empresarios del turismo somos los que realmente, Guillermo, ponemos la cara en este país. Ahorita que viene la Semana Santa, se van a movilizar más o menos 3 millones de personas. ¿A dónde van a ir esos 3 millones de personas? En su mayoría van a los pequeños hoteles, a los pequeños comercios, en su gran mayoría. No van a ir al Hilton, al Princess, al Marriott, van a los pequeños hoteles, ¿verdad? Y otros cuantos que van a visitar sus familiares. Pero somos los pequeños los que tenemos que tener esa infraestructura preparada para poder dar el servicio y que la gente continúe movilizándose y continúe haciendo turismo y continúe gastando, porque el gasto al final es el que genera más impuestos. En la medida que la población gaste va a haber más 15%. En la medida que la población gaste va a haber más satisfacción. En la medida que haya más satisfacción va a haber mejor vida. Desde luego. Muy bien. Entonces, Roberto. Y solo una cosita que creo que es muy importante que decía también. Y yo creo que ahorita para los hondureños es esencial. Ahorita viene el verano. Viene el verano. Mire, cada vez que un hondureño sale y va a un hotel, indirectamente lo que está generando son puestos de trabajo, ¿verdad? O sea, lo que están generando, la vez pasada en el diálogo que teníamos con el sector turismo, nos decían, mire, no sé si 10 años atrás o un poco más, antes el 80% de la gente que iba a los hoteles era extranjera, ahora el 80% es nacional. Entonces yo creo que ahorita, sobre todo este fin de semana que el calor se puso un poquito más intenso, yo creo que es muy importante que la población sepa que cuando sale al interior, cuando visita Honduras, cuando va a esos pequeños hoteles, cuando va a esas pequeñas, o a las reservas naturales, ¿verdad? En el caso del verano, está contribuyendo enormemente a que muchas personas tengan un puesto de trabajo, porque eso moviliza toda la economía, toda la economía. Mire, cuando el hondureño se pone con su chip de vacaciones, ahí se fueron todos los problemas, ¿va? O sea, yo creo que es muy importante y sobre todo ahorita, yo comparto, nos enseñaban las cifras del sector turismo, ¿verdad? Fíjese que este año, cuando uno mira la actividad económica, la mayoría de sectores su actividad económica está muy normal, muy normal. De hecho, tuvimos un arranque de año bastante dinámico, con excepción del sector turismo, que es probablemente el sector que ha recibido el mayor impacto, ¿verdad? Con los conflictos que existieron. Los otros sectores ciertamente se recuperan rápidamente, ¿verdad? Pero es muy importante que la gente empiece a disfrutar este verano. Este verano para nosotros ahorita es
es trascendental, sobre todo para la propia recuperación que tenga el sector turismo en los pequeños hoteles. No, ministro, hermano Guillermo, en esta época, en Semana Santa y el feriadito morazánico, el empleo se incrementa más o menos un 20 a 30%. 20 a 30%. O sea, si usted tiene 10 empleados, tiene que tener 12 o 13 empleados. Contrata adicionalmente. Contrata adicionalmente 20 o 30%. Eso es importantísimo. Bueno. Imagínese una planilla de 230.000 personas, un 20% más, es mucha gente. Es bastante. Es mucha gente. Muy bien. Don Oscar Girón, ¿de qué manera los empresarios le van a dar seguimiento a estos pactos, a estos compromisos para que sean palpables y reales? Bueno, yo creo que uno de los aspectos importantísimos es que el gobierno reconozca que de una u otra manera, pues, generar empleo se necesita algunas facilidades. Digamos, actualmente nuestras empresas, alrededor de lo que es ANADI, tenemos algunas consideraciones como ser los fondos FIRSA, que queremos felicitar al gobierno, que ha sido una decisión muy positiva, pero tenemos una carga atrás, una carga que se contrataron con los bancos, que es necesario, señor ministro, reevaluarla, mirar una opción, porque son tasas matadoras. O sea, son tasas que de una u otra manera ninguna empresa puede subsistir, y es importante alrededor de ese tema que el gobierno tome algunas medidas para poder beneficiar. Entonces nosotros vamos a seguir viendo alrededor de todas las mesas el tema de facilitación, el tema de simplificación. Sabemos que de una u otra manera la simplificación lo que viene es agilizar la generación de nuevas empresas o el mantenimiento de las mismas. Actualmente, pues, sacar un permiso de mi ambiente se tarda 2 años, lo cual significa de una u otra manera que a pesar de todas las medidas que pueden tomar, hay que seguir avanzando. Yo sé que el gobierno ha formado la mesa en la cual nosotros integramos algunas de ellas, pero es importante. Yo creo que lo mencionaba Roberto, es un aspecto de que si se dan todas las facilidades vamos a tener un crecimiento. Yo no quiero aprovechar porque nosotros tenemos el Congreso, es un Congreso que ya tenemos básicamente lleno todos los hoteles de San Pedro Sula para agosto. Y el tema que decía el señor ministro, la seguridad. La seguridad debe ser un factor fundamental, porque así el empresario pequeño, mediano y grande se le va quitando ese temor, y de igual forma la gente que viene al país ya viene con otros ojos. Y llega a su país y habla bien del país que visitó. Es correcto, es correcto. Nosotros hemos tenido ya reuniones previas con algunos inversionistas, señor ministro. Yo creo que eso debe de potencializarse. Sí. Y el gobierno debe estar en este Congreso. Este Congreso es centroamericano y latinoamericano. Y viene gente de Estados Unidos que ya, como le digo, la posición hotelera para esa fecha ya está full. Ya básicamente ya no hay espacio. Y mire, yo creo que es importante, y bueno, que lo sepan también en el sector agrícola, ¿verdad? Ya la misma mesa, el presidente es muy dinámico, realmente una persona muy dinámica. Ya la semana pasada se ha aprobado la disminución de los requisitos para préstamos del sector agrícola. Yo creo que todavía ni siquiera se las han mandado, probablemente hoy o mañana, ¿verdad? Pero yo tuve la oportunidad de estar el jueves, tenemos una reunión normalmente de los secretarios de Estado de las diferentes mesas que planifica el presidente, y nos comentaban que casualmente ya está en tema de préstamo agrícola, se están reduciendo el número de requisitos, sobre todo para tener acceso, ¿verdad?, a créditos, así como lo que se está haciendo en vivienda, muy parecido, se pidió que se hiciese también en el sector agrícola, y eso ya va a estar en los próximos días. Nosotros esperamos que en el tema de simplificación administrativa, que está la designada María Antonia Rivera en ese tema, y es la asignada para la mesa de simplificación administrativa, nosotros creemos que antes de que finalice más o menos un mes y medio, ya vamos a tener un producto del tema de simplificación. Creemos que es un tema que sale muy recurrentemente, ¿verdad? O sea, cada vez que tenemos una reunión, a veces aunque estemos hablando del 1.5, sale el tema de simplificación administrativa al lado, y yo creo que el presidente ha tomado una decisión
y es que el gobierno se vaya a un tema de gobierno electrónico. O sea, esa es una decisión trazada, que está tomada. Sabemos que no es fácil entrar al gobierno electrónico, significa otorgar permisos, constancias de forma electrónica, pero ya hay una fuerza, un equipo de trabajo que ha programado el presidente la semana pasada, casualmente dirigida específicamente al tema de gobierno electrónico. Obviamente en la mesa de simplificación habrán algunos trámites que vamos a tratar de priorizar, que se vayan por gobierno electrónico, que son los primeros que entrarán, y esos primeros que entran significa la posibilidad de que el usuario, que el hondureño, en vez de ir a una Secretaría de Estado a pedir un permiso, lo haga directamente electrónicamente. Mire, el gobierno electrónico no solamente hace las cosas más rápido, las hace más transparentes también, porque no está el manoseo de la secretaria, del conserje que está ahí, ¿verdad? Sino que ya se va electrónicamente los expedientes. Entonces, así como hubo el compromiso con el 1.5% que se le dio realmente cabeza rápido, también está el compromiso en el tema de simplificación. Ya ahorita con los créditos ya vamos a tener un tema más simplificado, ¿verdad? Probablemente entre hoy y mañana les van a estar anunciando, pero ya a mí me mandaron que ya hay una resolución en ese caso, porque el otro tema es cómo facilitamos el acceso al crédito. Entre las mesas hay una mesa de acceso al crédito, porque me decía un banquero, y yo creo que sí que tiene razón, me decía, ministro, me dice, es que no hay peor interés que el no tener un crédito. Porque no hay forma. Mire, si usted va a construir una casa, ocupa un crédito. Si usted va a ampliar un hotel, ocupa un crédito. Si usted va a poner un negocio, ocupa un crédito. Si usted no entra al sistema financiero, y es una de las cosas que el Estado realmente está haciendo un esfuerzo ahorita por el tema de acceso al crédito, si no hacemos que las personas entren al sistema financiero, no los vamos a sacar del salario mínimo que están ganando o de su poco ingreso que puedan tener, porque se necesita. El sistema financiero es el oxígeno del crecimiento de un país. Pero para eso hay que hacer varias reformas, que estamos trabajando en ellas casualmente, porque necesitamos que la población tenga acceso al crédito. O sea, el crédito es esencial para todos los factores de la vida productiva del país. Allá tenemos grandes reservas ahorita y hicimos el primer ejercicio, quiero decirle. Ahorita, esta semana también, hay un programa que se está sacando de vivienda para clase media. Mire cómo funciona este programa. Este programa, y es un ejemplo que vamos a utilizar mucho en el agro, probablemente también. Este programa lo que hace es que del total de la tasa de interés que se tiene que pagar por el préstamo, por adquirir una casa, el gobierno va, creo que son 5 puntos los que va 5 o 4.5, no tengo exacto ahorita, va a darle a la persona. Entonces yo, en vez de pagar, o sea, de repente la cuota es 11 y el Estado va a subsidiar 4, por ejemplo. Entonces, claro, eso es, si alguien lo quiere ver así en palabras más o palabras menos, o sea, el Estado va a regalarle parte de la cuota que va a pagar usted como persona por una casa. Entonces, si usted pagaba 15,000 empiras, por ejemplo, por un préstamo de una casa, de repente va a pagar 12, pero en realidad el Estado le está pagando la diferencia. Ese es un producto que ya está ahorita, entra al sistema financiero y tiene que ver con el acceso de la población a vivienda, porque si nosotros no hacíamos que la persona pague menos, simplemente no le ajustaba para poder comprar una casa. Y hoy es una realidad, Durante un periodo muy prolongado de tiempo, un poco más de 10 años, probablemente el Estado va a estar subsidiándole a este hondureño su casa. O sea, le va a estar regalando una parte de su cuota para esta casa. Y eso le agregamos confianza, ministro. Le agregamos el sistema de confianza. Claro, y le agregamos otro sistema de garantía. Entonces, este tipo de mecanismos es un tipo de mecanismos que lo vamos a ver muy parecido, porque el presidente ha pedido que se busque un sistema para el sector agrícola y para el sector turismo, casualmente. O sea, porque nosotros necesitamos tener, así como se creó el mecanismo de vivienda, estamos prácticamente por estructurar ya el mecanismo para el sector agrícola. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vengo yo,
fomento que la clase media tenga una casa, pero hay una diferencia entre la casa que se construye en clase media y la casa que se construye para vivienda social. Una casa de clase media me genera al menos 7 empleos por casa. La vivienda social me genera 5, que también genera mucho empleo. Pero obviamente nosotros estamos haciendo todas estas reformas no solo por el hecho de decir, mire, Guillermo, le voy a ayudar y le voy a financiar una parte de lo que usted va a pagar. En realidad, le va a venir el voucher por 15,000 lempiras, pero ahí en el voucher le va a venir diciendo que el Estado hondureño le está dando tantos lempiras, ¿verdad? Le está dando 5,000 lempiras, por ejemplo, ¿verdad? Y usted está pagando 10. Pero al final de cuentas, lo que todo esto lleva consigo atrás es la generación de puestos de trabajo, porque yo exploto el sector, ¿verdad? Y lo tenemos. Ya el año pasado tuvimos un ejemplo. Mire, el año pasado el sector que más creció en Honduras fue el sector agrícola. ¿Cuándo desde el Mitch? Pregúnteme usted, desde el huracán Mitch, ¿cuándo el sector agrícola había sido el sector que más producción, que más había crecido en Honduras? Eso, si más bien ya parecía que ya los bancos, cuando empezó el presidente Hernández, los bancos ni le prestaban al sector agrícola, no era ni siquiera parte de la cartera. Y tuvimos que crear un mecanismo, un producto que hiciera que el sector agrícola pudiera accesar al sistema financiero. Ahora, el tema es cómo hacemos que el sector agrícola pueda tener acceso en mejores condiciones, ¿verdad? O sea, en mejores condiciones de mercado, porque le afecta. Entonces, es muy probable que tengamos un producto, porque el presidente ya lo ha pedido, ya se está trabajando, así como se hizo con los constructores. En el caso de vivienda, se trabajó con la cementera, con la Cámara de la Construcción, y nos ha costado un montón. Eso nos ha costado 3 años poder levantar el sistema de vivienda a como está ahorita. Pero ya en el sector productivo tenemos una escuela que yo creo que la podemos hacer. A esto es lo que le está apuntando el gobierno y esto es lo que el presidente realmente le va a apostar. Muy bien, gracias, ministro. No sé si don Roberto o don Oscar tienen algún agregado antes de la pausa. Sí, Guillermo, a mí me gustan mucho los temas que toca el ministro. El tema de la tramitología, ¿verdad? Es un tema sumamente importante que siempre esté en las mesas de trabajo, ¿verdad? El presidente nos hizo un reto en el COEP, ¿verdad? Sí. De que presentáramos los trámites más engorrosos que hay en el país y creo que se lo vamos a tomar porque realmente es necesario, como decía don Oscar, un trámite en la Serna ¿verdad? O en las alcaldías es terrible y nos alegra mucho que estemos pensando en el ordenamiento. Ahora, el tema del acceso al crédito es un tema sumamente importante porque definitivamente no podemos competir o no podemos seguir creciendo con tasas de interés, como decía Oscar, altísimas o con plazos inadecuados a la industria. Sí. Porque si usted le pone al sector avícola un plazo de 2 años para pagar un préstamo, cuando tiene que construir las galeras, tiene que construir los galpones y las gallinas empiezan a poner de repente a los 8 meses, ¿sí? ¿Cuándo va a pagar? No paga, lo que va a hacer es llevarlo a una mora. En Honduras tenemos muy buena penetración financiera y una de las mejores de la región latinoamericana, pero el acceso al crédito realmente es complicado y necesitamos que hayan recursos a tasas adecuadas, a plazos adecuados y en el tiempo oportuno, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que los redescuentos de Maprovil le salgan en el tiempo oportuno, si el redescuento le sale cuando ya pasó la temporada de lluvia, ya el hombre no puede sembrar, ¿va? O que ya no es temporada de hoteles. O ya no es temporada de hoteles. Sí, si yo pido un dinero para prepararme para Semana Santa, pero el dinero me lo dan en mayo. Entonces, todos los temas creo que son sumamente importantes. El sistema de garantía adicional con la gente de confianza me parece que es un tema sumamente importante. Un tema que realmente viene a contribuir la posibilidad de que una persona tenga acceso a un crédito, que una persona tenga posibilidad de construir su casa o de construir un pequeño negocio. Pero confianza está garantizando ahora hasta $50,000. Eso es un tema muy importante, Guillermo. Muy bien. Don Oscar. No, solamente decirle al ministro que felicitarlo por las acciones que están tomando, que miren la seguridad alimentaria como un aspecto importante para la ciudadanía, así como la vivienda. La seguridad alimentaria es básica. Entonces, como usted lo mencionó, el agro ha crecido y creo que ha crecido porque se le han dado las facilidades y hay que ver en este aspecto la importancia que tiene el sector agro.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos a seguir debatiendo este importante tema, el proyecto orientado a modificar el 1.5%. Ya venimos, no nos cambie. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista platicando esta mañana sobre este proyecto orientado a modificar el 1.5% de forma gradual. Quiero consultarle al ministro Madero. Ministro, las acciones, las demandas que ya pesan en contra de este 1.5%, ¿cómo quedan en el marco del consenso, del diálogo con los empresarios? ¿Y cómo se incorpora la fuerza de tarea de empleo a los beneficios que va a dejar la reducción de este impuesto? Sí, bueno, en primer lugar hay un compromiso del Estado de devolver sobre todo las retenciones. Recordemos que una cosa es que yo lo retenga, pero una vez que ya el empresario demuestra que sus contabilidades están correctas, el Estado tiene que regresar obviamente ese importe porque si no se vuelve algo confiscatorio. Entonces hay un compromiso por parte del Estado que se empiecen a hacer las devoluciones que están pendientes, sobre todo por retenciones que ya han sido calificadas y clarificadas por la SAR, ¿verdad? Y entonces ya empezar a hacer las devoluciones. Igual, ya establecer un mecanismo propio cuando las empresas grandes que quedan con el 1% puedan hacer también automáticamente este procedimiento. Yo creo que es muy importante. Y bueno, la Fuerza de Tarea de Empleo está dando un seguimiento muy, muy cercano, sobre todo a las acciones en las cuales tenemos compromisos, sobre todo con el sector privado. De hecho, todos estos empleos que se van a generar aquí, nosotros los vamos a terminar registrando, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar al punto de saber, el presidente es una persona que trabaja mucho por resultados. Él, si yo le digo, fíjese presidente, que yo estoy generando tantos empleos en la construcción del hotel tal, él me va a preguntar, dígame los nombres, porque él es así, ¿verdad? Él me va a decir, bueno, dígame los nombres. Entonces, estamos tratando de crear un sistema que nos permita efectivamente ahorita poder ir controlando cómo estos flujos generan puestos de trabajo. Hay sectores que es un poco más fácil, como el turismo, por ejemplo, es bastante más fácil llevar este tipo de controles. En el sector agrícola es más difícil porque es más disperso, ¿verdad? Pero habrá unos que es más fácil, sobre todo porque en el caso de turismo se va a mezclar también con el fondo del FITUR, ¿verdad? Entonces, este fondo que crea la ley de fomento del turismo va a poder ayudarnos a generar mayor control de los puestos de trabajo que se generen, pero ciertamente las mesas de trabajo van a seguir. Este apenas es uno de los primeros productos, o sea, una cosa es el 1.5%, es uno de los productos, pero hay otros productos que van a ir saliendo de las mesas. Por ejemplo, el tema de simplificación administrativa probablemente lleve una ley de simplificación administrativa inmersa, ¿verdad? La última ley fue en el 2002 de simplificación administrativa que hubo en Honduras. Ya han pasado una cantidad, más de 15 años, ¿verdad?, que tuvimos esa ley. Ahora el tema de simplificación administrativa es completamente distinto, así que eso los vamos a seguir trabajando, pero lo cierto es que vamos a trabajar muy rápidamente. Así como hemos hecho el trabajo en el caso del 1.5%, prácticamente desde el día que decidimos entrarle al tema, se estuvo en reuniones permanentes hasta sacar una solución, y esto va a ser parte también de lo que va a pasar. Y vamos a tener un sistema de medición de métricas que nos permita, al final de cuentas, rendirle a la población y decirle, bueno, está este flujo de caja, ha pasado esto, tanto ha crecido, y al final eso se convierte en crecimiento económico. O sea, lo que no entra aquí y entra en la inversión, entra en crecimiento económico. Muy bien, gracias, ministro. Quiero preguntarle a Roberto Ceguera. Roberto, el ministro habló de devoluciones de cosas que ya fueron grabadas. ¿Cómo esperan ustedes y ya hicieron la solicitud al gobierno para que se les regrese estos fondos, estos recursos? Bueno, la ley establece ya el procedimiento para la devolución de estos recursos, ¿verdad? Desde que se creó en el 2012, Guillermo, ¿verdad? Así que muchas empresas ya han presentado su solicitud porque hay que hacer un proceso de calificación, ¿verdad? Usted tiene que demostrarle al azar con una firma auditora que esté registrada en la Comisión de Bancos
que le certifica que los ingresos que usted tuvo fueron inferiores a lo que debió pagar como en concepto de impuestos sobre la renta. Una vez que usted certifique eso en la SAR, lo demuestre en la SAR viene obligada a devolverle lo que usted pagó de más. Hay dos formas de devolución. Una es haciéndole un crédito a su cuenta y el otro es dándole un crédito fiscal, ¿verdad? Que creo yo que va a ser el mecanismo que el gobierno va a utilizar. Un crédito fiscal que puede ser aplicado en los diferentes impuestos que uno tiene que pagar, impuestos sobre ventas, impuestos sobre la renta, impuestos al activo neto, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que esto es un tema que ya está establecido, que es cuestión de que la SAR haga números de qué es lo que realmente puede ejecutar, porque reconocemos que todos tenemos limitaciones, ¿verdad? La SAR tendrá sus limitaciones, tendrá sus metas de recaudación fiscal. Los empresarios estamos abiertos, ¿verdad? A esto. Queremos seguir generando empleo, queremos seguir contribuyendo. Y creo que también, si se opta por el sistema de crédito fiscal, es un oxígeno que nos ayuda también porque son menos impuestos que estamos pagando al final, ¿verdad? Yo creo que la ley ya tiene, como le digo, contemplado un proceso y esperamos que se siga. Muy bien. Don Oscar, ¿esto es parte de las mesas que se están desarrollando, el seguimiento de estos compromisos? Bueno, yo creo que tomando en consideración de que de la mesa del 1.5 pues, salió cómo se va a canalizar y cómo se va a manejar las devoluciones del 1.5 versus lo que anteriormente, yo creo que sí, ahí debería de seguirse enfocando el tema para poder seguir agilizando. Yo sé que la empresa privada ha estado muy anuente a tratar de que el tema confiscatorio, que es un tema que ha estado a través del COEP, se diluya en la mesa. Yo creo que el gobierno en ese aspecto debe de ser certero y tratar de una u otra manera hacer de las devoluciones prontas, porque acordémonos que volvemos al mismo tema original. Yo creo que en la medida que las empresas tengan esa forma de poder generar mayores ingresos a sus empresas, va a generar lógicamente un crecimiento económico. Yo creo que Roberto lo mencionaba muy bien, ese es el aspecto multiplicador, es decir, si yo tengo facilidades económicas en mi flujo de caja, voy a tener facilidades para poder invertir. Entonces yo creo que el tema va a seguir siendo tratado alrededor de la mesa del 1.5%, donde están integrados el ANDI, el COEP y FENAC, porque de una u otra manera pues están los sectores más importantes que de una u otra manera tienen que velar, en este caso por nuestros agremiados, así como nosotros lo hacemos. ¿Ustedes sienten compromiso de parte del gobierno en llevar a cabo a feliz término todas estas acciones? Yo creo que sí, porque si no hay compromiso, no hay voluntad. Y lo primero es que debe haber un compromiso para que surja la voluntad. Podemos verlo con la decisión que se tomó de parte del gobierno de ese cambio para nosotros muy sustancial, muy importante en lo que es la aplicación del 1.5%. La designada María Antonia, que sale de nuestro gremio, sí, es prestada. Sí. La hemos prestado, como dice, es una persona que por sus cualidades tiene una gran ventaja porque conoce en primer lugar sí. Y ha vivido, y dicen en carne propia lo que es hacer un trámite alrededor de todas las organizaciones. Entonces yo creo que el tema de simplificación y todos los temas alrededor van a ser positivos porque sí, lo que se busca es agilizar el país. Usted llamaba a algo cíclico y yo creo que la parte cíclica hay que verla que no vuelvan a ocurrir las cosas y así para eso hay que prevenir. Así es. Me acordaba el Mish cuando usted habló de algo cíclico que ya nos estamos entrando al proceso cíclico de 20 años, pero hay que prevenir. O sea, si conocemos el antes y sabemos lo que ocurrió, señor ministro, yo creo que, como usted bien lo sabe, aquí hay que ver que las cosas no vuelvan a ocurrir. Sí, y yo creo que tenemos buenos ejemplos. Mire, María Antonia realmente trabajó el año pasado con el sector privado en el tema de la Coprisao, con el tema de los puertos, y realmente se hizo un gran trabajo ahí, un gran trabajo. Todavía se sigue haciendo mucho trabajo en el tema de puertos y aduanas, y por eso es que el presidente decidió dejarla a ella al frente de las reformas de simplificación, porque yo creo que también son necesarias y son importantes. Ahora, yo creo que esto nos deja también un gran mensaje. Mire, no hay cosa que el diálogo no pueda vencer,
¿verdad? A veces tenemos posiciones antagónicas. Yo tengo que admitir que al principio estábamos un poco antagónicos y un poco reacios nosotros de entrar a discutir el tema, pero ya cuando nos sentamos, empezamos a evaluar qué pasa con las MIPYMES, por ejemplo, qué pasa con la mediana, qué ocurría en el mercado, si realmente todas tributaban o no todas tributan. Entonces, todas esas cosas que uno empieza a analizar, uno empieza a pensar y dice, bueno, está bien, si eso me va a retribuir después por más fuentes de trabajo, el impuesto fluye, el impuesto no es que alguien lo tenga que pagar, sino la forma como se distribuye y cómo llega, a veces se compensa, igual que como decía en el crecimiento económico, o sea, aunque eso impacta, al final de cuentas va a tener una compensación por otro lado, porque hay otro tipo de riqueza que se empieza a distribuir sobre la población, sobre todo sobre la población asalariada. Recordemos que un asalariado es una persona que va a ir a comprar huevos, va a ir a comprar carne, va a ir a comprar verduras, va a ir a comprar útiles escolares. O sea, necesita un asalariado, obviamente, va a generar impuestos por otra vía, ¿verdad? Pero al mismo tiempo genera un beneficio propio. Mire, ahorita donde más se le va a apuntar es al sector agrícola, al sector turismo, al sector vivienda. No solamente porque creemos que son buenos, es porque hay otros sectores en 2020, hay otros sectores que también son muy importantes, como la maquila, que está mucho más maduro, ¿verdad? Como el sector de call center, que ya tiene tiene por sí solo un crecimiento muy, muy importante, ¿verdad? Aquí, de hecho, en Tegucigalpa están construyendo un nuevo parque de call center ahí por la zona del aeropuerto. Ya la semana pasada ya empezaron la demolición de un edificio donde se va a construir. Pero, ¿qué pasa con estos tres sectores primeros? Primero, el sector agrícola, no podemos nosotros, el tema de seguridad alimenticia es un tema de seguridad nacional. Honduras no puede estar dependiendo de otro país, ¿verdad? Increíble que llegamos a depender de otros países para poder surtir nuestras necesidades que tenemos que consumir en Honduras. Es increíble. Imagínense que cuando el famoso tema de los frijoles, era un barco que venía de Etiopía y que se perdió ahí en la mitad del camino, terminó en otro país, ¿verdad? Cuando nosotros consumimos frijoles en toneladas en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Generar un mecanismo de contratos de compra-venta del frijol, que al final lo que hizo es que estimula al productor a sembrar y sabe con mucha certeza cuánto va a sacar. Ya sabe uno cuando tiene un contrato antes de sembrar futuro, ya sabe exactamente cuánto va a sacar. Entonces, pero ese dinero es dinero que es riqueza que circula en el interior del país. Usted va al turismo. Aquí los hoteles son hondureños, el 80% son hondureños. Aquí la circulación de la plata de los hoteles va a quedar en el mismo país, igual las casas. Usted construye casas y las casas se van a quedar en Honduras, nadie se las va a llevar volando, las casas. Entonces, estos tres sectores para nosotros son muy importantes porque son sectores que, aparte que generan empleo, generan riqueza interna. Generan riqueza interna. Mire, hay unas grandes posibilidades en el sector agrícola que uno ni cuenta se da. Uno ni cuenta se da. Mire, todo ese tema, la cantidad de productos que nosotros importamos todavía de Guatemala a Honduras para consumo nuestro es inmenso. El aguacate, un ejemplo, flores, el cacao, las flores. Todas las flores las consumimos de afuera, ¿verdad? Algunas verduras. Las verduras vienen de afuera, las verduras no las producimos nosotros. Por eso es que el presidente dice que el tema del sector agrícola es un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad alimenticia. Honduras tiene que producir, mientras nosotros produzcamos nuestros propios alimentos, no vamos a estar sujetos de nadie que nos diga que está bien o que está mal, porque nosotros podemos resolver nuestro propio conflicto de acceso. Y obviamente todos estos temas van ligados, definitivamente van ligados, pero no se puede. Mire, ahorita con el tema del campo a la mesa, ya lo estamos empezando a ver los primeros ejercicios. Mire,
en la mesa, hablando el otro día, con la mesa con el sector privado, realmente Honduras, nosotros el tema de congelamiento de precios no debería existir, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer que el sistema del campo a la mesa funcione, no se ocupan congelar. Es oferta y demanda. Es oferta y demanda, porque no se necesita. Simplemente es de controlar cómo la oferta y demanda llega, porque el problema es que entre el que produce ahí y el que se lo va a vender hay un mar de diferencia. Hay cosas extremas ahí, ¿verdad? Entonces, y no es que el intermediario está mal, sino que simplemente es de acceso a los productores también. Porque si no, la riqueza se queda en el que no la produce, sino que en el que la revende. ¿Verdad? Entonces, y de repente el que la revende es necesario para generar un equilibrio en el mercado. Pero ahorita, por ejemplo, estamos metiendo en Banasupro, por primera vez, Banasupro está vendiendo productos, frutas y verduras. Porque normalmente Banasupro solo vendía granos, producto que está envasado, ¿verdad? No perecedero. Pero entonces viene el presidente y les dice el otro día, y les dice, ¿y por qué no las ferias y la Empirita y todas esas no empiezan a vender frutas y verduras? Ya están vendiendo frutas y verduras. Y eso lo que genera es un control del mercado, que el mercado pueda controlarse y no tenga que venir el Estado con algunas medidas ahí, ¿verdad? Y ya de resultado lo vimos en los frijoles. Pues. El frijol es la mejor medida de que cuando uno hace esas cosas resultan. Entonces vamos a estar viendo muchas más introducciones de este mecanismo, ¿verdad? Porque sabemos que si nosotros garantizamos la producción hondureña, garantizamos la comida de nuestra gente. Y un pueblo que come y no tiene hambre es un pueblo que va a prosperar. De acuerdo. Muy bien. Bueno, ya fuimos el granero de Centroamérica, ¿verdad? Tenemos que volver ahí. Hay que volver. Sí, hay que volver. Hay que volver. Muy bien, estamos concluyendo el programa. Yo quiero cederle a ustedes un par de minutos finales a cada uno para que dejen un mensaje y también que don Oscar Girón nos vuelva a hacer el anuncio, desde luego, de ese congreso, que sabemos que para ustedes, don Oscar, es muy importante esa jornada porque tiene que ver con políticas y con la dinámica de producción del sector avícola de nuestro país. Inicialmente le cedo la palabra a don Roberto Ceguera como representante de los pequeños hoteles de Honduras. Bueno, Guillermo, en primer lugar, agradecer, ¿verdad?, la oportunidad que nos da de participar en este amplio tema, que es sumamente importante para nosotros los empresarios, porque, como dijimos, va a generar un crecimiento económico, va a generar un alivio a los hoteleros que fuimos afectados en diciembre del año pasado. Esperamos que el gobierno siga en la ruta que se ha trazado, ¿verdad? Esperamos que se continúen dando las mesas de trabajo, las reuniones de trabajo. Nos alegra mucho cuando vemos que el gabinete económico, que los diferentes ministros, el propio presidente, se involucran directamente con nosotros y buscan alternativas a los problemas que hay en este momento. Creemos que ese dinamismo debe seguir hasta el final, ministro, ¿verdad? Esperamos que los temas que se plantean en estas mesas sean resueltos como están resolviéndose desde ahora. Y queremos invitar a la población, en mi carácter de presidente de Hoteles de Honduras, yo quiero invitar a toda la población para que visite los diferentes hoteles a nivel nacional, en los 198 municipios de Honduras. Tenemos hoteles preciosos, hoteles en los que nos hemos preparado en el tema de manipulación de alimentos, en el tema de atención al cliente, con buenas tarifas, con buenos paquetes. Tenemos lugares preciosos a visitar. También pedirles que nos tengan un poquito de paciencia cuando llegan a un restaurante, un hotel y está lleno, y de repente no servimos el plato en los 5 o 10 minutos que están acostumbrados a recibirlo, pero no es lo mismo tener 5 personas que tener 200 personas cuando llegan. Entonces, a veces la gente que nos tenga un poquito de paciencia, que se movilicen por el país con la debida prudencia, ¿verdad?, con la debida cautela, y queremos atenderlos, queremos recibirlos en los 298 municipios de Honduras, en los más de 1000 hoteles pequeños que hay en el país. Todos serán bienvenidos, bien atendidos. Era un gusto atenderlos. Muchas gracias, don Roberto. Don Oscar Girón, de la NAVI. Bueno, yo creo que me faltó de entrada darle gracias al Señor. Creo que es lo primero, pero con la misericordia del Señor nunca es tarde. Señor ministro, quiero agradecerle la posición. Tiene una visión muy clara de lo que es el sector agrícola y de todos los sectores.
Yo creo que en ese aspecto es de felicitar al gobierno, porque de una u otra manera pues consideramos de que unidos y en este tipo de foros es que podemos hacer crecer a Honduras. Usted ha expresado muy claro, ha sido muy claro de las metas que tiene el gobierno, y creo que en esa claridad nosotros nos subimos al barco. Creo que de una u otra manera el sector avícola es uno de los sectores mejor organizados. Estamos dentro de, como un país de primer mundo con la bioseguridad. Estamos fuera de las 4 enfermedades que afectan la parte avícola. Esa organización nos ha permitido pues seguir creciendo, y a la mano a la par del gobierno, que nos también ha dado apoyo con el PAN, que es el Programa Avícola Nacional. Esto pues no se puede estancar, hay que seguir creciendo. Por eso me permitió hacer el aviso pues del congreso que tenemos, el 25 congreso. Este es un congreso avícola centroamericano y del Caribe. El objetivo de este es que vengan expertos. Y bueno, le hago también la invitación al gobierno, que tiene disponible un stand para que lo puedan aprovechar al máximo con toda. Hemos pensado que inclusive el presidente, cuando llegue, pueda tener rondas de negociaciones con todos aquellos países que, si tienen sus inversiones, tal vez no las tengan en Honduras, pero que las traigan a Honduras. Entonces estamos pidiendo que haya una ronda de negociaciones con el señor presidente para que el objetivo sea traer mayor inversión al país. Sabemos de que Honduras es bella, hagámosla crecer, como dicen. Entonces yo creo que eso es bien importante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Oscar Girón. El ministro Carlos Madero, sus palabras finales, ministro. Sí, muchas gracias. Definitivamente el gobierno de la República le apuesta al diálogo social. El presidente Hernández cree que a través del diálogo todas las diferencias se pueden llegar a cubrir. Los hondureños somos especialistas en ponernos de acuerdo, y esta vez no va a ser la diferencia. A través del diálogo podemos construir la nueva Honduras que todos queremos. Y hoy, parte de ese diálogo es esta reforma del 1.5% y otras que van a venir. Así que el diálogo no se para, el diálogo está empezando, y esperamos que todos los hondureños se sumen a esta cruzada de dialogar por Honduras. Muchas gracias, ministro Carlos Madero. Muchas gracias a don Roberto Ceguera y a don Oscar Girón. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos esta mañana. Que estén bien el día de hoy. Con permiso. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer.